Olvida todo lo que sabes sobre minoxidil, finasteride o los trasplantes tradicionales, porque lo que vas a ver hoy es la creación de pelo nuevo desde una placa de Petri. Olvídate de parar la calvicie. Este equipo japonés ha logrado crear pelo desde cero. Y lo más increíble, funciona como el tuyo de nacimiento porque es capaz de reaccionar e incluso erizarse como si siempre hubiera estado ahí. Esto sí es un salto hacia la cura definitiva, pero ¿por qué este equipo ha logrado lo que nadie pudo en 30 años? Hoy separamos lo que realmente puede llegar a pasar de la ciencia ficción. ¡Comenzamos! Todo este revuelo viene por un descubrimiento publicado recientemente, nada más y nada menos que en la prestigiosa revista Biochemical and Biophysical Research Communication. Y los artífices de este trabajo tan exhaustivo son un equipo de Japón con los investigadores que estás viendo en pantalla. Y nuestra misión de hoy es actuar como un filtro analítico. Queremos separar el enorme entusiasmo que esto ha despertado, la visión superutópica que ha inundado Internet, de los datos empíricos puros y duros. Y queremos entender exactamente qué es lo que han logrado en su laboratorio, porque crear un pelo nuevo en una placa de Petri puede parecer muy sencillo, pero en realidad es un hito de la bioingeniería, porque es como crear un órgano nuevo. A menudo existe la tendencia general a subestimar lo que realmente es un cabello. Claro, se piensa que simplemente es un filamento, un hilito de proteína o algo inerte que asoma por la piel y que te cortas en la peluquería cuando te crece demasiado. Pero Laura, la realidad biológica es mucho más compleja y para comprender el punto en el que nos encontramos hay que entender por qué había sido imposible hasta hoy llegar aquí durante tantas décadas de investigación. Solo hay que mirar las herramientas que tenemos actualmente en el arsenal médico para tratar la alopecia. Hoy en día las opciones de primera línea son tratamientos farmacológicos como finasteride o minoxidil. Pero la mecánica de estos medicamentos se basa básicamente en intentar mantener o reforzar el pelo que ya existe. O sea, el finasteride bloquea las hormonas que atacan al folículo y el minoxidil mejora, entre otras cosas, el riego sanguíneo para estimular los folículos que ya están miniaturizados o debilitados. Y luego tenemos la alternativa quirúrgica, que son los trasplantes capilares tradicionales. Y el gran problema del trasplante capilar es que chocamos contra una barrera matemática insalvable. La zona donante es finita. Así es, David. Este procedimiento consiste de forma muy resumida en extraer folículos de la parte posterior de la cabeza, donde genéticamente los pelos están programados para ser más resistentes a la caída hormonal, y reubicarlos en la zona frontal o aquí en la coronilla. Así es, lo que hacemos es una redistribución del pelo, pero si la pérdida de cabello es muy extensa y la reserva de folículos donantes se agota, la cirugía llega a su límite, no hay de dónde sacar más pelo. Y precisamente ahí radica el cambio de paradigma del que tratamos hoy, que sería la clonación capilar y nos permitiría eliminar esta limitación matemática de un plumazo. El concepto teórico es impecable. Tomas una muestra minúscula de piel, extraes las células clave, las multiplicas exponencialmente en un bioreactor y lo cultivas. De este modo obtendríamos un suministro de folículos pilosos ilimitados que luego se podrían implantar por toda la cabeza. Y dicho así suena facilísimo en el papel, pero pasar de la teoría a la práctica ha sido un camino lleno de fracasos estrepitosos a lo largo de los años. Porque, como comentábamos hace un momento, un folículo piloso no es una simple agrupación de células dispuestas al azar. Cada folículo piloso es un mini órgano en 3 dimensiones con una arquitectura estructural y funcional asombrosa. Y una arquitectura que no es estática, y esa es la diferencia fundamental con casi cualquier otro órgano del cuerpo. Un corazón, un pulmón se forman durante el desarrollo embrionario en el vientre materno, alcanzan su madurez y mantienen esa misma estructura celular básica a lo largo de toda la vida de la persona. Pero el folículo piloso, por contrario, es un órgano súper dinámico, tiene ciclos regenerativos programados de forma continua. Y esos ciclos son el verdadero rompecabezas de la bioingeniería. El folículo pasa por una fase de crecimiento activa que llamamos anágena, luego entra en una fase de transición y regresión llamada catágena y finalmente entra en una fase de reposo absoluto llamada telógena para caerse y volver a empezar con una nueva fase anágena. O sea, el reto mayúsculo no es simplemente juntar células para formar un pelo inerte y estático de exposición. Tenían que bioingenizar una máquina biológica viva capaz de nacer, crecer, autodestruirse parcialmente y volver a renacer de forma completamente autónoma, siguiendo su propio ritmo interno. Una locura, Laura. Y ese dinamismo cíclico es el gran muro con el que se habían estrellado todos los intentos previos. Pero el mismo Dr. Tsuchi, del que hablamos hoy, ya había sido pionero en esto, ¿no es así, David?
Así es, Laura. Él ya había logrado avances muy significativos hace bastantes años. En investigaciones anteriores, su equipo logró aislar y cultivar las células de la papila dérmica en un entorno de laboratorio. Aquellos primeros intentos generaban muchísima esperanza, pero terminaban siempre en decepción. Porque los resultados finales solían ser masas amorfas de tejido. A veces lograban generar folículos que parecían completos y daban el pego visualmente, pero defectuosos en la práctica. Quizás completaban un ciclo de crecimiento y producían un pelo endeble que luego se colapsaba. Eso es, faltaba una arquitectura de soporte vital, algo para que el folículo se anclara firmemente en el tejido y pudiera crecer y tener la fuerza física necesaria para funcionar a largo plazo. Y este artículo publicado es muy relevante porque intuye una posible solución a este problema precisamente. Durante mucho tiempo se pensó que bastaba con combinar dos tipos principales de células, las células madre epiteliales para constituir el pelo y las células de la papila dérmica que actúan como el centro de mando del crecimiento. Y este equipo japonés lo que ha descubierto es que estos dos elementos no son suficientes para orquestar la formación de un órgano maduro y funcional como es un pelo. El estudio demuestra que se necesita sí o sí un tercer tipo de célula para que el proceso funcione. Concretamente, hace falta una población accesoria de células mesenquimales. Y para quien no esté familiarizado con este término, se refiere a un tipo de célula madre adulta con la capacidad de diferenciarse en varios tipos de tejido dentro del cuerpo. Así es, Laura. Pueden formar hueso, cartílago o incluso grasa, pero en el contexto específico del folículo, su función es absolutamente necesaria para darle estructura. Y luego, para hacerlo funcionar, tuvieron que identificar una subpoblación de células concretas dentro de la dermis, utilizando unos marcadores moleculares súper avanzados. No vamos a entrar en detalle, pero quédate con la idea de que estas células tan específicas permitirían desencadenar un proceso biomecánico que hasta entonces había sido imposible de replicar in vitro, el downgrowth o crecimiento hacia abajo. Porque cuando pensamos en el cabello, la imagen mental que nos viene es la de un tallo capilar creciendo hacia arriba, perforando la piel y alargándose al exterior como si fuera una planta. Pero en biología del desarrollo, para que haya un crecimiento robusto hacia el exterior, primero tiene que haber un anclaje profundo y sólido hacia el interior. Es súper curioso. Podríamos decir que es como un árbol. Necesita desarrollar un sistema de raíces profundo y expansivo bajo la tierra antes de poder elevar su tronco y sus ramas hacia el cielo. El folículo necesita hundirse en la piel y el gran problema de los experimentos anteriores es que al intentar crecer in vitro sin el soporte adecuado, simplemente colapsaban sobre sí mismos porque no tenían cómo hacer fuerza contra su entorno para crecer. Por el contrario, en esta investigación, al proporcionar una contención mecánica más rígida, el folículo bioingenierizado puede crecer, por fin, con una fuerza física real. La raíz del pelo utiliza esta vaina para empujar vigorosamente hacia abajo y hundirse en el tejido. Y así, en resumen, podríamos decir que este equipo japonés ha logrado descifrar la física de la creación de un pelo. Y fieles a la exigencia del método científico, llevaron el experimento al siguiente nivel metodológico. Crearon un modelo tridimensional de piel artificial, lo que es otra hazaña científica en sí misma. Para esto, utilizaron una matriz densa de colágeno y la sembraron con fibroblastos cutáneos de ratón para crear el equivalente de una dermis viva, elástica y reactiva. Y una vez que la tuvieron preparada, insertaron en ella los gérmenes foliculares, estas diminutas semillas celulares bioingenierizadas a partir de la famosa receta de los 3 tipos de célula que decíamos antes. Y los resultados documentados en esta fase de cultivo de matriz 3D son asombrosos. Al observar estos folículos cultivados in vitro dentro de su nueva piel artificial, los investigadores registraron algo que francamente parecía magia. Los folículos presentaban ciclos capilares completos, autónomos y completamente naturales. Quiere decir que funcionaban por sí solos, generándose cíclicamente con precisión. Es un nivel de control biológico espectacular. Pero esto no se quedó aquí, ¿verdad, Laura? Pues así es, David, porque en el exigente mundo de la ciencia regenerativa, el cultivo in vitro siempre es el precalentamiento. La prueba de fuego viene en la fase final de este experimento. Los investigadores cogieron este equivalente de piel viva que ya estaba densamente poblada con los folículos clonados y funcionando y los trasplantaron a un organismo vivo y funcional. Para esto utilizaron ratones de laboratorio sin pelo.
Estos ratones carecen de un sistema inmunológico funcional, lo que es necesario para evitar el rechazo inmediato del injerto. Y lo que demostraron fue un nivel de integración biológica que raya directamente lo milagroso. Y estos folículos trasplantados no se limitaron a sobrevivir pasivamente, no se limitaron a echar raíces simples y producir pelo, que además sería brutal. Estamos hablando de que incluso generaron esos músculos erectores del pelo que hacen que la piel se nos ponga de gallina cuando hace frío. Y en el análisis histológico se confirmó que estos minúsculos músculos erectores se formaron de manera natural alrededor del injerto y además se enlazaron estructuralmente a los folículos clonados de manera idéntica a cómo lo harían un folículo natural de nacimiento. Dicho de otro modo, la bioingeniería ha logrado replicar la fisiología del huésped, creando una simbiosis funcional entre el mini órgano artificial cultivado, el tejido cutáneo vivo, el sistema nervioso periférico y la intrincada red muscular del animal. Entonces, Laura, después de todo esto, ¿cuál sería la conclusión? Pues que las reglas del juego pueden estar cambiando. Ya no hablaríamos de repartir el pelo que te queda, sino de fabricar el que te falta. Y siendo rigurosos, de momento el éxito es en modelos animales, pero esto no es un experimento más, es la prueba de concepto que la medicina llevaba 30 años buscando. Es el camino hacia el ser humano que ya está trazado. Y el siguiente paso es replicar esta fábrica celular con células humanas. Y cuando esto ocurra, la alopecia pasará de ser una situación genética inevitable a ser simplemente una opción estética personal. Imagina un futuro donde una pequeña muestra de tu piel permita hacer miles de folículos nuevos en un laboratorio. Ese es el cambio de paradigma, es decir, pasar de medicina defensiva a la medicina regenerativa total. Estaríamos en el principio del fin de la calvicie tal como la conocemos, pero queremos saber qué piensas tú. ¿Crees que estamos ante las puertas de la era post-alopecia o crees que el salto al humano será un verdadero muro? Te leemos en los comentarios porque este debate es histórico. Si te apasiona el futuro de la medicina tanto como a nosotros, déjanos un buen like para que sigamos trayendo ciencia de vanguardia. Suscríbete para no perderte el próximo avance y nos vemos la semana que viene. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.